muchas personas estarían, por ejemplo, los que no están vacunados contra la polio en su tiempo estarían pues, en silla de ruedas, con discapacidad, con las secuelas. Ya, perfecto, Gaby. ¿Otra opinión más? De repente un caballero. Luis. Sí, doctora, quizás habría más mortalidad infantil por ciertas enfermedades que actualmente son erradicadas. No se te escucha bien, Luis. Digo que podría haber mayor mortalidad infantil en enfermedades que Eso, actualmente mayor están mortalidad erradicadas. infantil, muy bien, doctor. Valerie. Proliferarían las enfermedades, ¿no? Y eso también impactaría en la economía de nuestro país, ¿no? Entonces, sí, pues tienen ustedes razón, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si no existieran las vacunas, ¿no? Resurgirían nuevas enfermedades que ya habían sido erradicadas, por ejemplo, la viruela, ¿no? Que hace tantos años que ya no hay viruela, nuevamente resurgirían esa enfermedad, ¿no? Grandes pandemias, epidemias, la mortalidad y la morbilidad infantil y de todas las personas inmunosuprimidas aumentaría, se saturarían los sistemas de salud, no se abastecerían porque aumentarían los pacientes hospitalizados, ¿no? Y esto impactaría en la economía de nuestro país, ¿no? Entonces, gracias, nosotros de acuerdo a esto estamos entendiendo cuál es la importancia que tienen las vacunas en la salud de una población. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la clase? Determinar qué son las vacunas y cómo funcionan para proteger la salud de los niños, reconocer la importancia del cumplimiento del calendario nacional de vacunaciones para el control de enfermedades inmunoprevenibles, Doctora, aplicar el calendario. ¿Me están escuchando? Se ha quedado en la diapositiva 2, donde dice cómo sería el mundo si no existieran vacunas. ¿No está avanzando la diapositiva? No, doctora. Pero sí estoy pasando. ¿Ahí? Ya, voy a salir de modo presentación. Está bien. A ver. Ahora sí, doctora. ¿Ahora sí se ve? Sí, doctora, está en la diapositiva 3. Bueno, entonces sí lo están viendo, ¿verdad? Lo dejaría allí, pues, ¿no? ¿Sí lo ven bien, chicos? Sí, doctora. Ya, entonces, todo esto ocurriría con la falta de vacunas y los objetivos de la clase son determinar qué son las vacunas y cómo funcionan para proteger la salud de los niños, reconocer la importancia del cumplimiento del calendario nacional de vacunaciones para el control de enfermedades inmunoprevenibles, aplicar el calendario nacional de inmunizaciones, informar a las familias sobre los posibles efectos secundarios de las vacunas y cómo se manejan y determinar las principales contraindicaciones de las vacunas. Conocer un poquito de historia de las vacunas, de repente ustedes recuerdan, ¿de dónde proviene la palabra vacuna? ¿Jean-Pierre? ¿Tendrás alguna? Sí, Julio Beltrán. Sí, doctora, las primeras Escuchamos. vacunas provienen de la vaca, justo por eso es vacuna. Era, si no me equivoco, de la viruela, había una, si no me equivoco era la viruela, que había una cepa que era más leve en las vacas. Entonces se observaba que que los ganaderos no contraían la enfermedad o la contraían de manera más leve. De Así ahí es. viene la palabra. Sí, así es, Julio. Bueno, entonces, ¿desde cuándo empezó el proceso de la vacunación? Algunos creen que empezó en China, ¿no? Cuando se hicieron durante el proceso de variolización para el control de la viruela, ¿no? Dice que los chinos lo que hacían es raspar la costra de las viruelas, de las lesiones de viruela de las personas enfermas y lo empezaban a inocular en la nariz de las personas sanas para inmunizarlas, ¿no? Y se piensa que desde ese siglo, más o menos el siglo II, que ya había empezado la fabricación de vacunas. Otros piensan que empezó en 1796, cuando un investigador, que Jenner, ¿no? Vio que a las personas que tenían ganado, ¿no? La gente que tenía ganado vacuno,
no sufrían de viruela porque ellos les daban la viruela vacuna, ¿no? Y en esa oportunidad él había escuchado a una señora que había dicho de que a ella no le iba a dar la vacuna humana porque ya le había dado la vacuna de la vaca, ¿no? Entonces a Jenner ya se le ocurrió obtener el fluido de las lesiones de las vacas, ¿no? Y fabricar una vacuna que la empezó a inocular inicialmente en un niño, ¿no? Y este niño no enfermó de la viruela, ¿no? Y después de ese año ya empezaron a desarrollarse las otras vacunas, ¿no? La vacuna antirrábica, la vacuna para la tosferina, para la difteria, para la poliomielitis, ¿no? Sabemos que la poliomielitis fue una enfermedad muy agresiva que dejó muchas secuelas en muchas personas, ¿no? Y gracias a la vacuna, que inicialmente fue la vacuna vía oral en que se empezó a administrar a la población pediátrica, se pudo controlar esa enfermedad, ¿no? En 1991 fue el último caso reportado de polio por la viruela salvaje en el Perú. Ahora, ¿por qué entonces son importantes las vacunas? Porque gracias a las vacunas se pueden erradicar o controlar las enfermedades, sirve para prevenir algunas enfermedades y que las personas se enfermen menos, se puede crear una inmunidad de rebaño, ¿no? ¿Y en qué consiste la inmunidad de rebaño? En que cuanto más personas vacunadas hayan, vamos a disminuir la circulación de un agente infeccioso, principalmente los virus, ¿no? Y esto va a hacer que se protejan a las demás personas que no pueden vacunarse o se rehúsan a vacunarse. Y dentro de las que no pueden vacunarse, por ejemplo, son con virus vivos atenuados, son las personas que están con inmunosupresión severa o con tratamientos especiales, como por ejemplo quimioterapia en los pacientes con cáncer, ¿no? A su vez, también las vacunas son importantes porque para la economía de un país, como repitiendo lo que ya habíamos dicho, ¿no? Y van a influir en la calidad de vida de una población, ¿no? Porque al enfermar menos la gente va a poder trabajar con tranquilidad y va a poder vivir una vida plena. Y revisemos algunos conceptos de lo que es inmunización, vacunación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es la inmunización? Es el proceso de provisión de inmunidad artificial a un individuo sano susceptible, ¿no? Y está la inmunización. Nosotros, para lograr esto, se aplica la vacuna mediante el acto de la vacunación, ¿no? ¿Qué es la vacunación? Es el acto de aplicar una vacuna. Y la vacuna es el preparado biológico destinado a estimular la respuesta inmunitaria contra un agente infeccioso. ¿Cuál es el objetivo de la vacunación? Prevenir la infección, reducir la gravedad de los síntomas de una enfermedad. Y recordemos también qué cosa es inmunidad pasiva y qué es inmunidad activa, ¿no? La inmunidad pasiva, ¿no? Tenemos la inmunidad pasiva natural y la inmunidad pasiva artificial. La inmunidad pasiva natural es la que en que la madre le transfiere anticuerpos a su bebé por vía transplacentaria, ¿no? Esta inmunidad la transmite en los primeros vía transplacentaria en el último trimestre del embarazo y estos anticuerpos disminuyen progresivamente en el primer semestre de vida del bebé, ¿no? Y la otra es la inmunidad pasiva artificial, que consiste en la administración de inmunoglobulinas, que son preparados que se realizan a partir de plasma de personas de los donantes, ¿no? Las inmunoglobulinas son administradas en determinadas situaciones, por ejemplo, cuando un paciente está en contacto, un inmunosuprimido severo está en contacto con un paciente de repente con varicela, ¿no? Y tendríamos que, el paciente hace varicela, tendríamos que administrar inmunoglobulinas porque ese paciente ya la vacuna no va a funcionar, ¿no? Las inmunoglobulinas también se pueden administrar en determinados casos como enfermedades autoinmunes, por ejemplo, en la encefalitis autoinmune, ¿no? Y el otro tipo de inmunidad es la inmunidad activa, y la natural es la que nosotros adquirimos cuando nos infectamos por un agente, como un virus o una bacteria, y la inmunidad activa artificial es la que se va a lograr mediante la
vacunación, ¿no? Al vacunar a una persona e administrar un antígeno, este va a ser reconocido por el organismo y va a formar anticuerpos contra ese agente infeccioso. ¿Cómo actúan las vacunas, no? Ustedes saben que las vacunas tienen diferentes formas de administración, ¿no? Ya sea por vía parenteral o por vía oral, que son las vías más frecuentes, ¿no? Se dice que la vacuna, el efecto de la inmunización empieza con la inyección de la vacuna, ¿no? Cuando la aguja penetra a través de la piel, ya se despierta la señal. Se liberan una serie de sustancias que algunos lo han llamado alarminas, ¿no? Y esto hace que se activen las células dendríticas. La piel es muy rica en células dendríticas y estas células no solamente están en la piel, sino están en otras superficies de nuestro organismo, como por ejemplo las superficies mucosas, las fosas nasales, la mucosa digestiva, ¿no? Entonces, cuando la vacuna ingresa por vía oral, las células que se despiertan son las células dendríticas del tracto digestivo, de la mucosa oral, ¿no? Y también hay algunas que son vacunas intranasales, ¿no? Entonces, al despertarse la señal después del pinchazo, se activan las células dendríticas que se encargan de reconocer, de presentar el antígeno, transportarlo y para su reconocimiento hasta los linfocitos que están en los ganglios y en el vaso, ¿no? Luego de que el antígeno es reconocido, se activan los linfocitos B, ¿no? Y los linfocitos TCD4, ¿no? Los linfocitos B, por un lado, se transforman en células plasmáticas y luego estas van a ser las que van a producir los anticuerpos. Esta es una respuesta T independiente, o sea, una respuesta puramente humoral. Secreción, producción de anticuerpos, mientras que la activación de los linfocitos TCD4 va a activar a los linfocitos B, ¿no? Entonces van a interactuar entre ellos y se van a activar a las células plasmáticas, que por un lado van a producir anticuerpos y por otro lado también se van a activar los linfocitos efectores, que son los linfocitos T citotóxicos, y se van a crear las células de memoria. Esta es la que se llama respuesta T dependiente, ¿no? Esta es una respuesta muy, muy, muy importante que se debe lograr con una vacuna, dado que esta respuesta T dependiente es la que va a conllevar la generación de células de memoria, ¿no? Luego, desde la activación de todas estas células ya se genera la respuesta, entonces, humoral y celular, ¿no? ¿De qué están compuestas las vacunas? Las vacunas están compuestas por agentes infecciosos, sean virus o bacterias, que pueden estar muertos, ser agentes muertos o inactivados, o por agentes que son vivos o atenuados, ¿no? Los vivos atenuados son aquellos agentes a los que se le ha quitado su capacidad de virulencia, pero conservan su capacidad inmunogénica. Dentro de los microorganismos atenuados, ¿no? Pueden ser virus o bacterias. Dentro de las bacterias, por ejemplo, está una vacuna viva atenuada bacteriana, es la BCG, y las otras vacunas vivas atenuadas por virus son la triple viral, es sarampión, papera, rubiola, la varicela, la vacuna por rotavirus y la fiebre amarilla, ¿no? Estas son las vacunas con virus vivos atenuados. Ahora, ¿por qué se llaman atenuados? Vuelvo a repetir, porque se le ha quitado la capacidad de virulencia mediante un proceso llamado atenuación, ¿no? ¿Y cómo se logra esta atenuación? Generalmente pasando a estos microorganismos por una serie de cultivos sucesivos para que se vayan debilitando y para quitarle su capacidad de virulencia, pero siempre conservando su capacidad inmunogénica, ¿no? Otro proceso es mediante someterlos a temperatura, bajo grado de temperatura para que se logre para lograr la atenuación.
Luego sigue el otro tipo el otro grupo de vacunas, perdón, un ratito. El otro grupo de vacunas que son las vacunas por virus, un ratito. Las vacunas inactivadas que están en este segundo grupo, ¿no? Vacunas inactivadas que pueden ser igual bacterias o virus. Estas pueden ser a células enteras, ¿no? Dentro de bacterias por células enteras, bueno, ya no las tenemos muy poco en circulación en nuestro país, al menos no tengo conocimiento que esté, es la vacuna contra el cólera, porque ya se utilizaba en el tiempo del cólera, y está la vacuna contra fiebre tifoidea, ¿no? Por eso es que ya no lo he puesto acá. Y las células enteras son las vacunas por polio parenteral, que es la IPV, la vacuna de hepatitis A, y la vacuna contra la rabia, ¿no? Y el resto de vacunas inactivadas ya no son células enteras, sino son fragmentos de esas células o subunidades, que puede ser un polisacárido, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de neumococo, que se fabrica a partir de la pared de la bacteria, que es un polisacárido, o pueden ser también proteínas, ¿no? Entonces, dentro de las vacunas que son proteínas está la vacuna de meningococo 4C, están los toxoides, la vacuna contra la difteria, tétano, que son toxoides y son proteínas, o la pertusis acelular. Eso dentro de las bacterias. Y es dentro de las vacunas virales, que son también subunidades, está la vacuna contra la hepatitis B, la vacuna contra el papillomavirus humano y la vacuna contra la influenza, ¿no? Y son vacunas conjugadas, ¿no? ¿A qué se llaman vacunas conjugadas? Cuando la vacuna de polisacárido se conjuga con una proteína. ¿Con qué objetivo se conjuga una vacuna? Con el objetivo de que sea más inmunogénica, o sea, lograr una respuesta inmunitaria más potente, ¿no? Entonces, cuando el polisacárido se conjuga con una proteína, se logra ese objetivo, que sea la respuesta inmunitaria sea mayor, ¿no? Y gracias a esto podemos lograr una mejor respuesta en los pacientes, en los niños menores de 2 años, cuyo sistema inmunitario está todavía inmaduro. Dentro de estas vacunas conjugadas está la vacuna contra Haemophilus influenza tipo B, la neumocócica, la 10 valente, la neumocócica 13 valente, y la vacuna para meningococo, que es la C, la Y y W135, ¿no? Esta es la vacuna que tiene varios serotipos de meningococo, es una vacuna polivalente, ¿no? Y la otra, la de neumococo, también es una vacuna polivalente, ¿no? ¿A qué se llama polivalente? Es una vacuna que es contra el mismo microorganismo, pero tiene varios serotipos. Esa es la vacuna polivalente. Para diferenciarla de la vacuna combinada, la vacuna combinada tiene varios agentes infecciosos diferentes. Por ejemplo, la vacuna contra el sarampión, papera y rubéola. Esta es una vacuna combinada. Ahora, ¿cómo diferenciamos? ¿Cuál es la diferencia entre las vacunas inactivadas y las vivas atenuadas, ¿no? Las vacunas inactivadas, que son las vacunas muertas, ¿no? Tienen la desventaja que generan una respuesta inmunitaria de menor intensidad. No hay replicación, ¿no? Entonces, esta sería una ventaja más bien. Al no haber replicación es más inocua, no produce enfermedad en la persona, ¿no? Requiere, sí, múltiples dosis debido a esto, a que la respuesta inmunitaria es menor, de menor intensidad, necesita más dosis. Y la respuesta, debido a que son bacterias muertas, la respuesta inmunitaria no es interferida por otros anticuerpos, ¿no? O sea, puedo aplicar en una persona 2 vacunas inactivadas y no pasa nada. A diferencia de las vacunas vivas atenuadas, estas tienen la virtud de que al ser preparadas por un organismo vivo, atenuado, la respuesta inmunitaria es similar a la infección natural. O sea, la respuesta inmunitaria es más potente, de más larga duración,
Pero, ¿por qué? Porque hay replicación. El agente se replica, ¿no? Y hay posibilidad de que la persona puede enfermar, sí, pero esto es muy raro y puede darse en las personas, sí puede darse en las personas inmunosuprimidas con inmunosupresión severa. Por eso es que estas vacunas vivas atenuadas están contraindicadas en las personas con inmunosupresión severa, ¿no? Por lo mismo que hay replicación, ¿no? Y debido a que su respuesta inmunitaria es intensa y de más larga duración, es necesario una o solo 2 dosis, es suficiente, ¿no? Y la inmunidad generada por estas vacunas sí puede ser interferida por anticuerpos circulantes. Es decir, que si yo pongo una vacuna de viva atenuada, por ejemplo, sarampión, papera, rubiola, y solo a los 15 días pongo otra vacuna viva atenuada, puede haber interferencia de los anticuerpos circulantes, ¿no? Entonces, no se recomienda poner vacunas vivas atenuadas con un intervalo tan cerca de como 15 días. Se recomienda el intervalo entre una y otra mínimo de 1 mes. De lo contrario, deben ser puestas simultáneamente, o sea, a la vez. Entonces, perdón. ¿De qué están compuestas entonces las vacunas? Continuando con su composición, no solamente las vacunas tienen un agente infeccioso, sino además tienen otros componentes, como por ejemplo los adyuvantes, ¿no? ¿Qué son los adyuvantes? Son sustancias que se utilizan, que se agregan a la vacuna, ¿para qué? Para potenciar la respuesta inmune del receptor, ¿no? Esta es una solución que para las personas, como para los niños menores de 2 años, o algunos consideran 18 meses, cuyo sistema inmunológico es inmaduro y tienen pobre respuesta a las vacunas. Entonces, para lograr una mejor respuesta, para mejorar la inmunogenicidad de la vacuna, se agregan los adyuvantes, ¿no? Como por ejemplo las sales de aluminio, que son muy utilizados como adyuvantes si se encuentra en la hepatitis B, por ejemplo, ¿no? Los preservantes son sustancias o preparados que se agregan a la vacuna para inhibir o prevenir el crecimiento bacteriano, ¿no? Uno de ellos es el timerosal, que se encuentra formando parte de la composición de la vacuna influenza y también de la difteria, pertussis, tétano. Antibióticos también tienen algunas vacunas que se agregan en la vacuna para prevenir la contaminación con microorganismos o para prevenir la contaminación de los cultivos celulares, ¿no? Uno de ellos, de estos antibióticos, es la neomicina, por ejemplo. Otros antibióticos son usados también como la gentamicina, ¿no? La neomicina, por ejemplo, está en la vacuna antisarampionosa, ¿no? Pero estos antibióticos se agregan en pequeñísimas cantidades y difícilmente los pacientes hacen un shock anafiláctico por este antibiótico, ¿no? Los estabilizadores se utilizan para mantener la estabilidad del producto durante su almacenamiento, y como estabilizadores se utilizan sustancias como la gelatina o la ovoalbúmina, ¿no? Y como ejemplo tenemos a la vacuna del sarampión. Ahora, ¿de qué depende la inmunogenicidad de una vacuna? ¿No? O sea, la buena respuesta, ¿de qué depende la capacidad de que la vacuna regenere buena cantidad de anticuerpos, buen nivel que regenere una buena respuesta inmunitaria? Va a depender de 2 factores, ¿no? Uno, va a depender del organismo receptor, del organismo que recibe la vacuna, ¿no? Y en el organismo receptor hay 2 cosas que pueden influenciar. Una es la edad del receptor, ¿no? Y la otra es el estado inmunitario del receptor. Un ratito quiero ver si acá tengo que explicar la edad. No, ya. Entonces, en la edad del receptor es importante considerar a la población que puede responder menos a una vacuna, y dentro de ellos están los niños menores de 2 años y las personas de mayor edad, a los ancianos, ¿no? En que su respuesta inmunitaria ya está debilitada, ¿no? Eso se llama senescencia, ¿no? Entonces, el niño menor de 2 años tiene una respuesta inmunitaria menor porque su sistema inmunológico todavía está inmaduro, ¿no?
Y el otro factor que puede influenciar en esto que tiene que ver con el organismo del receptor es el estado inmunitario del receptor. Si una persona está inmunosuprimida, ¿no? Ya sea por tratamiento, quimioterapia o porque tiene una inmunosupresión, su estado inmunitario está alterado porque tiene una enfermedad congénita, ¿no? Entonces, esto va a alterar la respuesta a la vacuna, ¿no? Y también puede ser una persona susceptible de hacer la enfermedad cuando se le aplica un agente vivo atenuado. Entonces, ¿qué es la inmunogenicidad? Es la capacidad de un antígeno de inducir una respuesta inmune detectable. En cuanto a los factores que están relacionados con el antígeno, ¿no? O sea, con la vacuna, ¿qué puede influenciar en la respuesta inmunitaria, ¿no? Primero va a tener que ver con el tipo de vacuna, ¿no? ¿Le estoy aplicando a esa persona una vacuna inactivada o le estoy poniendo una vacuna viva atenuada? Ya hemos visto que las que generan una mejor respuesta inmunitaria son las vacunas por virus vivos atenuados, porque en estas vacunas hay capacidad de la replicación de la gente, la respuesta inmunitaria es más potente, ¿no? Y más duradera. También va a tener que ver con la composición de las vacunas, ¿no? Continuando con la composición de la vacuna, si ya sea por el agente vivo atenuado, también va a tener que ver si fuera una vacuna inactivada, si solamente se trata de una proteína, si solamente es un polisacárido o es una vacuna conjugada. Dentro de estas tres, la que tiene una mejor, va a generar una mejor respuesta inmunitaria es la vacuna conjugada o aquella vacuna que tiene agregada un adyuvante, ¿no? Agregado un adyuvante. Habíamos dicho, ¿para qué sirve un adyuvante? Agregar un adyuvante a la vacuna, que sirve para que haya potenciar el efecto de la vacuna, ¿no? Para eso sirve agregar adyuvante a la vacuna. Y luego también la respuesta inmunitaria va a tener que ver con la vía de administración de la vacuna y con las dosis, ¿no? Sabemos que la vía de administración de la vacuna puede ser por vía parenteral, por vía oral, ¿no? Menciona la literatura que la mejor vía de administración es la vía intradérmica, es la mejor vía de administración. ¿Por qué? Por la gran cantidad de células dendríticas que hay en la piel. Sin embargo, no es la más recomendable porque los efectos locales adversos pueden ser mucho mayores, ¿no? Entonces, no es muy recomendable esta vía, ¿ya? Pero en general, la vía parenteral es la más recomendable porque son las que generan una respuesta sistémica. Si yo quiero lograr una respuesta solo local, puedo administrar la vacuna por vía oral y una de esas vacunas es la vacuna por rotavirus, ¿no? ¿Qué más influye en la inmunogenicidad de la vacuna, ¿no? Que tiene que ver con el antígeno, la interferencia por los anticuerpos. Uno de ellos son los anticuerpos maternos, ¿no? Los anticuerpos maternos sabemos que se transfieren por vía transplacentaria en el último trimestre del embarazo y protege al bebé hasta los 6 meses. Entonces, estos anticuerpos pueden interferir con la producción de anticuerpos que genera la vacuna viva atenuada y por eso se recomienda a veces 2, 3 dosis, incluso dosis de refuerzo, ¿no? La vacuna, la triple viral, por ejemplo, se recomienda recién aplicarla a la edad de 1 año, ¿no? No antes, ¿no? Por este mismo hecho de que puede haber interferencia de anticuerpos con los anticuerpos transferidos transplacentariamente de la mamá. Y estas son las vías de administración de las vacunas, ¿no? En los niños menores de 2 años, ¿no? En los niños menores de 2 años, en los lactantes, se recomienda la aplicación de la vacuna por vía intramuscular, pero a nivel del muslo, ¿no? A nivel del vasto externo en el muslo. ¿Y por qué no intramuscular? ¿Alguno de ustedes sabe por qué no se debe administrar o no se recomienda administrar la vía intramuscular en el lactante? ¿Doctores? Chicos, ¿qué dicen? ¿Por qué no se aplica la vacuna por vía intramuscular en el glúteo?
Por la cercanía al nervio ciático, doctora. Sí, podría ser, Ángela, ¿no? Podría ser, pero más es, Ángela, por la posibilidad de que, primero es porque el músculo no está muy desarrollado en el glúteo del niño pequeño, el niño menor de 2 años, no está muy desarrollado, más bien tiene más grasa, ¿no? Entonces corremos el riesgo de que la vacuna no se absorba bien si es que la ponemos en la grasa, ¿no? Por eso es que se recomienda que sea aplicado en el muslo hasta los 2 años, ¿ya? Ahora, pasado los 2 años, ya se recomienda administrar las vacunas intramusculares en el deltoides, ¿no? En la región deltoidea en el niño mayor de 2 años. Otras vacunas pueden ser aplicadas por vía subcutánea, por ejemplo, la vacuna triple viral, y la BCG es por vía intradérmica, ¿no? La vacuna vía oral, una de ellas es la rotavirus y también la polio oral. La vacuna, entonces, la vía intramuscular se recomienda solo en el glúteo excepcionalmente, ¿no? Por de repente tengo un niño de repente que tiene un absceso pues en el hombro, en los 2 hombros y algo me está limitando que se pueda aplicar esa vacuna a ese nivel. Entonces se aplicaría la vacuna intramuscular, pero muy excepcionalmente, asegurándonos, ¿no? Que ese músculo ya esté desarrollado. ¿Y cómo nos vamos a asegurar? Viendo que si el paciente ya camina 1 año antes de la vacuna, ¿no? Así nos estamos asegurando que tenga desarrollado el músculo glúteo, ¿no? Entonces, generalmente se recomienda recién a partir de los 3 años. Si es que voy a aplicar la vacuna se va a aplicar la vacuna por vía intramuscular, ¿no? Y ¿cuáles son los intervalos y simultaneidad, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Se pueden aplicar 2 o más antígenos vivos parenterales simultáneamente, ¿no? Simultáneamente se recomienda, o sea, junto. Si voy a poner a la vez en un paciente, se recomienda, si va a ser en un mismo muslo, que estén separadas las 2 vacunas, por lo menos a una distancia mínima de 2.5 centímetros, ¿no? Si se va a poner la pentavalente, mejor la pentavalente debe ponerse sola en el muslo contrario. Ahora, entonces, continuando con esta idea, 2 o más antígenos parenterales juntos simultáneamente. Si se van a poner separados, se recomienda que el intervalo entre 2 vacunas vivas sea mínimo de 1 mes. Si es que se ha puesto antes del mes, por ejemplo, se puso a los 15 días, esa dosis no se considera válida. Es como que el paciente no hubiera sido vacunado. ¿Por qué? Porque no, se supone que no ha generado una buena respuesta inmunitaria por la interferencia que hay de anticuerpos entre las vacunas, ¿no? Entonces, si se administra una vacuna con un intervalo que no es de 1 mes, la última vacuna no se considera válida, ¿ya? Pueden administrarse, sí, los 2 o más antígenos inactivados, o sea, 2 vacunas inactivadas o muertas por vía parenteral, pueden ser juntas o separadas con cualquier intervalo de dosis. Acá no es necesario respetar 30 días, con cualquier intervalo porque allí no hay interferencia. ¿Puedo administrar una vacuna viva con una inactivada? También, porque no hay interferencia de anticuerpos, ¿no? El problema es con 2 vacunas vivas parenterales juntas. Ahora, no es necesario reiniciar esquema interrumpido. Esto lo voy a explicarlo en la próxima diapositiva. Si se administró gamma globulina o inmunoglobulina en un paciente, ¿no? En un paciente pediátrico, por ejemplo, hemos tenido caso de una niña con una encefalitis autoinmune que estuvo recibiendo inmunoglobulinas, se recomienda esperar por lo menos 12 semanas, o sea, 3 meses, para administrar una vacuna viva, ¿no? ¿Para qué? Porque ese es el tiempo en que va a demorar la vida de estos anticuerpos artificiales que le he puesto. Después, no debemos administrar tampoco vacunas vivas en un niño que está recibiendo corticoide a dosis altas, ¿no? O tiempo prolongado, porque se considera que ese niño está inmunosuprimido por corticoides cuando recibe por lo menos 2 miligramos por kilo por día de prednisona o 20 miligramos al día por más de 14 días o 1 miligramo por kilo por día por más de 28 días,
¿no? En este caso, yo también tengo que esperar, ¿no? A que pase por lo menos un mes a que, 3 meses para que se aplique una vacuna viva atenuada, porque es un paciente inmunosuprimido. ¿En quiénes más tengo que tener cuidado y están contraindicadas las vacunas vivas atenuadas? En los pacientes infectados con VIH que son sintomáticos o tienen CD4 menor del 15%. Tampoco se debe vacunar con vacunas vivas atenuadas a una gestante, ¿no? Una mujer embarazada. Los prematuros pueden recibir vacunas, ¿no? Respetando su edad cronológica. En los pacientes prematuros no tengo que utilizar la edad corregida para vacunarlos. Solamente me baso en su edad cronológica y se aplica la vacuna que le corresponde de acuerdo a su edad cronológica. Y a esto me referiría de que, ¿qué hacer cuando se interrumpió el esquema? ¿No? No debo reiniciarlo. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene 1 año de edad y no recibió vacuna solamente hasta los 4 meses, ¿no? Ya hasta los 4 meses habría recibido la primera dosis de pentavalente y a los 2 meses y la segunda dosis a los 4 meses. Entonces, a la edad de 1 año le tocaría la tercera dosis de pentavalente. No tendría que reiniciar todo el esquema. Solo continúo con las vacunas que le faltan. Entonces, dosis puesta, dosis que cuenta. No debo reiniciar el esquema. Debo continuar solamente con las dosis faltantes. ¿Cuáles son las contraindicaciones de las vacunas? ¿No? Hay contraindicaciones permanentes y contraindicaciones temporales. Una de las contraindicaciones permanentes es el paciente que haya hecho una reacción anafiláctica a cualquier componente de la vacuna. Entonces ya no le podría poner la segunda dosis, ¿no? Otra contraindicación permanente es cuando un paciente que ha hecho una encefalopatía en los 7 días siguientes a la administración de una vacuna con componente pertussis. ¿Y qué vacuna tiene el componente pertussis? La DPT, ¿no? ¿Y en qué consiste la encefalopatía? Dirán ustedes, ¿y qué es encefalopatía? Es aquel paciente que dentro de los 7 días comienza a desarrollar de repente un cuadro neurológico caracterizado por trastornos del sensorio, convulsiones, ¿no? Fiebre. Entonces, estoy frente a un paciente con una encefalopatía o estoy sospechando por una meningitis, ¿no? Entonces, estaría contraindicado ponerle la otra dosis de pertussis. Tampoco se recomienda administrar una vacuna contra rotavirus en un paciente con inmunodeficiencia combinada grave. El paciente que tiene inmunodeficiencia combinada grave tiene una depresión de los linfocitos T, ¿no? Entonces, no debería administrar vacuna contra rotavirus en este tipo de pacientes y en aquel paciente que tenga antecedentes de intususcepción intestinal. Está contraindicada la vacuna contra rotavirus. ¿Cuáles son las contraindicaciones temporales? No administrar vacunas con microorganismos vivos atenuados en pacientes VIH sintomáticos, o sea, en todo paciente con inmunodeficiencia severa en general. No en pacientes, en las gestantes. No se debe administrar vacuna por polio oral en niños sanos, pero que viven con inmunosuprimidos. ¿Por qué creen, doctores, que no deberíamos administrar polio oral en un niño sano, pero tiene un familiar, papá, mamá o la persona que convive, que tiene inmunosupresión? Por ejemplo, que tenga la mamá, tiene SIDA y tiene un niño que viene a vacunarse y la mamá está en estadio SIDA. ¿Por qué no deberíamos darle la vacuna polio oral? Doctora, porque la vacuna de la polio tiene virus vivos atenuados y, se reproducen en el intestino del niño, pueden ser afectados al medio ambiente y los papás son inmunosuprimidos, se puede contagiar. Ya. ¿Y cómo se va a contagiar el papá? ¿Cómo se contagiaría? Está bien, Gaby, solo te falta completar la idea. Por ejemplo, a la hora que cuando vive con el niño, si es que hay... Tibio, Gaby, está bien.
¿Qué va a pasar? Si yo le doy vacuna por vía oral y es el virus salvaje, ¿no? ¿Qué va a pasar? El niño va a eliminar el virus en las heces. No tiene una buena forma de... Claro, le va a eliminar en las heces y el virus se va a diseminar y se puede infectar la persona que está inmunosuprimida y puede hacer va a ser la parálisis flácida, puede hacer, ¿no? La enfermedad, ¿ya? Correcto. Continuamos. ¿Cuáles son falsas contraindicaciones, no? Acá les he puesto varias, ¿no? A veces la mamá dice, no, que no lo voy a vacunar porque mi hijo está con moquito, incluso la misma enfermera, no, dice, tiene que venir totalmente sano. A veces el niño tiene rinitis alérgica, pero no sé por qué algunas licenciadas no quieren aplicar la vacuna y se sigue postergando la vacuna. Ahí se está perdiendo valiosa oportunidad de capturar a ese paciente para vacunarlo, porque hay mamás que no tienen tiempo de estar volviendo cada rato, ¿no? Entonces, si vemos que es un niño que está resfriado, tiene fiebre leve, se le puede vacunar. Tiene diarrea, tiene antecedente prematuro, es alérgico, tiene asma, el asmático, con mayor razón todavía tengo que ponerle las vacunas que le corresponde, vacunarlo sobre todo contra la influenza, ¿no? Que el hecho que el niño esté recibiendo tratamiento antibiótico, que esté recibiendo corticoide a dosis bajas, a veces se recibió 2 o 3 días de prednisona, no tiene por qué postergarse la vacuna. ¿Cuáles son los efectos adversos de las vacunas? Estos son los llamados ESAVIs, ¿no? ¿Qué significa ESAVI? Evento supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización, ¿no? Hay ESAVIs graves, que son los ESAVIs que ponen en peligro la vida. Pues si muere un paciente por una vacuna, ese es un ESAVI grave. O un paciente que sea hospitalizado por algún efecto adverso de la vacuna se considera ESAVI grave, ¿no? O que pueden causar invalidez o malformaciones en el recién nacido. Un ESAVI no grave es cuando no cumple ya los criterios mencionados, ¿no? ¿Cuáles son ESAVIs no graves? La mayor parte de pacientes tienen ESAVIs no graves, ¿no? Entonces vamos a verlo a continuación, pero ¿cómo clasifica la Organización Mundial de la Salud a las reacciones a la vacuna? La reacción relacionada con el contenido de la vacuna, y uno de los más frecuentes, por ejemplo, ese es el enrojecimiento, dolor a nivel de la zona de vacunación. La otra, el tipo de reacción es la relacionada con un defecto de la calidad de la vacuna, ¿no? Lo que va a llevar de repente a una insuficiente inactivación del virus de la polio, por ejemplo, ¿no? O una reacción causada por un error de vacunación, ¿no? Y hubo una adecuada manipulación de repente de la vacuna, no estuvo en la cadena de frío adecuada y de repente ya la vacuna no está funcionando, se inactivó, ¿no? Una reacción relacionada con la ansiedad asociada a la vacunación, ¿no? Hay personas que cuando se pasaba también con la vacuna contra el COVID, ¿no? Que se ponen ansiosas, se desmayaron, que tienen una pseudoconvulsión, ¿no? Entonces son reacciones relacionadas con la ansiedad asociada a la vacunación. Y lo último es un evento coincidente con la vacunación, o sea, la vacuna no tiene nada que ver. Ejemplo, se le puso una vacuna triple viral y 10 días después el niño, no, de repente 2 días, no 10 días, sino 2 días después el niño tiene algo que no tiene nada que ver con la vacuna. De repente triple viral, de repente tiene diarrea, con moco, con sangre, ¿no? Y tiene fiebre, ¿no? Entonces, eso será un evento coincidente, más parece un evento coincidente que no tiene que ver con la vacuna, ¿no? De repente ha coincidido que el niño ha comido algo contaminado y está haciendo una diarrea aguda disentérica y los síntomas que tiene no tienen nada que ver con la vacuna, ¿no? Yo les cuento acerca de esto de evento coincidente, ¿no? Recibí en consultorio un día un niño que venía derivado de un centro de salud con un diagnóstico de un ESAVI, ¿no? ¿Y por qué le ponían ESAVI? ¿No? Porque este niño había venido a la edad de un año y medio, su vacuna de 18 meses, creo que era, ya empezaba con sus refuerzos. Le habían aplicado una vacuna en el hombro, otra vacuna en el muslo, no miento, las 2 eran en el muslo, 2 en el muslo, ¿ya? Porque en el hombro no, porque tenía 18 meses. Le habían puesto 2 vacunas en el muslo. Bueno, la cosa es que una vez que le ponen la vacuna, el niño hace fiebre alta a las 2 horas, ¿no? De 39,5, creo,
y vuelve nuevamente al centro de salud y la enfermera le aplica metamizol intramuscular. La madre me dijo claramente que el niño, después que le aplican la vacuna, la inyección, ¿no? Cojeaba, o sea, no quería pararse. Ella lo atribuía a que era la vacuna o era la ampolla que le han puesto en el glúteo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa 3 semanas después? El niño comienza a tener flacidez en el miembro inferior, donde le habían puesto la vacuna en el muslo y la ampolla en el glúteo. Y cuando caminaba, arrastraba el miembro inferior, ¿no? O sea, había una parálisis flácida del miembro inferior derecho. ¿A qué creen a qué lo podemos atribuir? ¿Ustedes creen que ese es un ESAVI? ¿Qué opinan, chicos? Rodrigo Cubas. ¿Se encuentra Rodrigo? Julio Armstrong. Sí, no creo, doctora. Yo más pensaría que con la inyección le dañaron el nervio, ¿no? Con la inyección que dijeron que le pusieron en el glúteo. Entonces yo Claro, pensaría Julio. más eso. Ya, yo pensé lo mismo. ¿Por qué? Porque el daño era el ciático popliteo, ¿no es cierto? Ciático popliteo externo. Entonces, eso no tenía que ver con la vacuna y eso no era un ESAVI. Eso era un error de aplicación de intramuscular. O sea, ahí no tenía que ver la vacuna. Era el metamizol aplicado en forma incorrecta, ¿no? Ya. Entonces, continuemos. Entonces, ¿cuáles son los ESAVIs más frecuentes? Los ESAVIs más frecuentes son los leves, ¿no? Relacionados con la inflamación local que se produce luego de la aplicación de la vacuna, puede haber enrojecimiento, un poco de dolor, tumor también, ¿no? Se torna tumefacta la zona, que es necesario indicarle a la mamá que aplique compresas de agüita tibia, nada más, ¿no? Puede haber fiebre, irritabilidad, malestar, cefalea, hiporexia. Puede haber un exantema leve post la aplicación, sobre todo de la vacuna antisarampionosa. Puede haber, dice, un mini sarampión, ¿no? Entonces, eso explicarle siempre a la mamita para que no se preocupe. El tratamiento de estos ESAVIs es solamente sintomático. Se puede usar el paracetamol, es el más utilizado. Ahora, ¿qué pasa con el paracetamol? Muchas personas que trabajamos en salud indicamos el paracetamol en forma preventiva, ¿no? Y decimos, ¿sabe qué, señora? Apenas llega a la casa, dele su paracetamol para que no le duela y para que no le suba la temperatura. Esto no está recomendado. No se recomienda dar antipiréticos o AINES como preventivo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede interferir con la inmunogenicidad de la vacuna, o sea, con la generación de anticuerpos, ¿ya? Entonces, no recomendar a la madre que lo dé como preventivo. Lo daré si al niño le subió la temperatura, si tiene fiebre, si tiene mucho dolor. De lo contrario, compresas locales y darle su antipirético solo si tiene mucha molestia o tiene fiebre. De lo contrario, preventivos no se recomienda. Los ESAVIs graves son menos frecuentes, sin embargo, siempre debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Y los ESAVIs graves deben ser reportados a la unidad de epidemiología del hospital, ¿no? Llenando un formato y reportando estos ESAVIs. Dentro de ellos están la anafilaxia, el llanto persistente más de 3 horas que se puede presentar con el componente pertusis de la vacuna de difteria pertussis tétano, ¿no? Puede presentarse también encefalopatía, también igual por el componente pertussis de la vacuna, se ve más con este tipo de vacunas. Felizmente, este efecto adverso es menos frecuente con la vacuna acelular. Era más frecuente con la vacuna que se aplicaba con células enteras, ¿no? De la tos convulsiva. Convulsiones febriles, trombocitopenia, meningitis aséptica se pueden ver con la vacuna triple viral, sarampión, papela, rubiola, ¿no?
pero son muy infrecuentes y siempre debemos tener en cuenta la parálisis flácida con la polio oral. Ha habido casos de parálisis flácida que se han asociado con la administración de vacuna polio oral, contiene el virus salvaje, ¿no? Por eso que ahora ha habido modificaciones en nuestro esquema nacional de inmunizaciones y ya les voy a explicar cuál es esa modificación. Entonces, ya pasamos a revisar el esquema nacional de inmunizaciones. Ustedes lo pueden buscar en internet. El último está publicado, la última resolución es del 7 de noviembre del 2023, donde están poniendo el nuevo esquema de vacunación con sus modificaciones, ¿no? Y el objetivo de esta norma técnica de salud es establecer un esquema ordenado y cronológico de vacunación de cumplimiento obligatorio a nivel nacional para disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Logrando el control, la eliminación y erradicación de estas enfermedades. Empecemos por las vacunas de los recién nacidos que están dentro de nuestro esquema nacional de inmunizaciones, ¿no? La BCG es una vacuna que está preparada con cepa viva atenuada por Mycobacterium bovis, que está indicado para prevenir las formas graves de tuberculosis. ¿Y cuáles son esas formas graves de tuberculosis? La meningoencefalitis tuberculosa y la tuberculosis miliar, que son formas de diseminación hematógena, y el paciente vulnerable es el niño menor de 5 años y dentro de ese grupo más el menor de 2 años. Entonces, para prevenir estas formas graves de tuberculosis, se debe aplicar la vacuna BCG, sobre todo en nuestro país, donde la prevalencia de tuberculosis todavía sigue siendo elevada, ¿no? ¿Y cuál es el esquema? Debe aplicarse en todo recién nacido con mayor o igual a 1.500 gramos de peso hasta la edad de 1 año de vida. Si es que la vacuna no se ha puesto hasta la edad de 1 año, ¿no? Yo debo aplicar la vacuna, pero previo descarte de tuberculosis, ¿no? Ejemplo, Juanito tiene 3 años y no se le aplicó BCG por X motivo y ahora la mamá viene referida por la enfermera y dice que lo vea el pediatra primero, lo vea el médico y él me autorice si te pongo la vacuna. ¿Por qué lo está mandando? Porque sabe que a ese niño tenemos que hacerle primero el despistaje de tuberculosis antes de ponerle la vacuna. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer despistaje de tuberculosis, ¿qué voy a pedir para despistaje de tuberculosis, doctores? En un paciente pediátrico, ¿qué voy a pedirle? Milagros del Rosario. Acaban de hacer la clase de TED, creo, con la autora Bazán. Valerie, ¿qué le podríamos pedir a un paciente para descarte de tuberculosis? Ya. ¿Y qué más? ¿No le vamos a pedir una placa de tórax? ¿No? Entonces pediremos una placa de tórax, le pediremos que le aplicarle un PPD, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo pongo la vacuna a ese paciente antes de ponerle el PPD, ¿qué voy a causar? Puedo causar un PPD falso positivo. Si es que el niño no tiene la enfermedad, yo voy a decir, oye, esta positividad del PPD es por la vacuna o que porque el paciente está infectado, ¿no? Por eso es que se recomienda que el niño ya mayor de 1 año se haga despistaje primero de tuberculosis antes que yo le ponga la BCG. Entonces pediré PPD, una placa de tórax, antes de ponerle la vacuna BCG. ¿Dónde se aplica esta vacuna? En el hombro derecho. ¿Hasta qué edad le voy a poner? Hasta los 5 años. ¿Y dónde? En el hombro derecho y es vía intradérmica, ¿no? Es bien superficial, debajo de la piel. Ya no voy a insistir todo en las contraindicaciones, ¿no? Para que no sea muy tediosa mi exposición. Ya sabemos que están contraindicadas. Esta es una vacuna viva atenuada. Todos los atenuados vivos contraindicados, inmunosuprimidos y en embarazadas. La vacuna de hepatitis B está preparada con antígeno de superficie de la hepatitis B. Esta sí es una vacuna inactivada, ¿no? Que se utiliza para la prevención de la transmisión del virus de hepatitis B. Indicada en los recién nacidos mayor o igual a 1.500 gramos
una sola dosis, ¿no? Que se debe aplicar idealmente dentro de las primeras 12 horas de vida. Por eso ustedes han visto cuando han hecho atención inmediata al recién nacido que se le aplica inmediatamente la vacuna para hepatitis B, ¿no? Y su BCG, ¿no? Entonces, se le pone la vacuna, ya será esto es en la primera, cuando está en neonatología, ¿no? En la sala ya, después que ustedes han hecho los cuidados inmediatos, viene la enfermera, la pone la vacuna dentro de las primeras 12 horas, cuando está de repente ya en alojamiento conjunto con su mamá, el bebé, dentro de las primeras 12 horas de vida, máximo hasta las 24 horas de vida. Y sí, si el niño tiene mamá que es portadora del antígeno de superficie, ¿no? De la hepatitis B, sí podría ponerse incluso cuando tiene menos de 1.500 gramos. ¿Cómo se aplica la vacuna? Por vía intramuscular. Luego continuamos con la vacuna de hepatitis B, que se va a aplicar a los niños, si que no se aplicó al nacer, se puede seguir aplicando, ¿no? Y con otro esquema, a los niños entre los 7 y 15 años que no recibieron ninguna dosis, se le puede aplicar 3 dosis, ¿no? Poniéndole una primera dosis durante la captación, la segunda dosis se pone un mes después y la tercera dosis se pone 6 meses después de la segunda dosis, por vía intramuscular. La vacuna pentavalente, ¿por qué se denomina penta? Porque tiene 5 vacunas en una, ¿no? ¿Por qué está compuesta? Difteria, pertussis, tétano, ¿no? Ya habíamos dicho que el pertussis y el DT son toxoides y la vacuna pertussis es la vacuna acelular de la bacteria pertussis, ¿no? De la tos convulsiva. Tiene también la vacuna para influenza, Haemophilus influenza B y la vacuna de hepatitis B. 5 vacunas en una, ¿no? Esta vacuna va a proteger contra la difteria, tos convulsiva, tétanos por enfermedades invasivas por Haemophilus influenza B, ¿no? O sea, nos va a proteger al niño contra la meningitis, neumonía por Haemophilus influenza B y también va a protegerlo contra la hepatitis B, ¿no? Además de tener toxoides y vacuna antígeno de superficie hepatitis B, contiene un polisacárido, o sea, una vacuna conjugada, es el polisacárido conjugado contra Haemophilus influenza tipo B. Aquí habíamos dicho que sirve la conjugación para aumentar la inmunogenicidad de la vacuna. ¿Cuál es el esquema que se pone? Esquema de 2, 4 y 6 meses, ¿no? O sea, con intervalo de 2 meses hasta la edad de 7 años. En caso de interrupción de la vacunación, no se debe reiniciar esquema. Vía intramuscular en el niño menor de 2 años en el muslo y por vía en la región deltoidea en el hombro a partir de los 2 hasta los 7 años. Luego sigue la vacuna, hay la DT. ¿Quiénes van a recibir la DT? Los pacientes que por algún motivo los niños no pueden recibir el componente pertussis de la vacuna, ¿no? Entonces solamente le voy a poner la DT. Ejemplo, en aquel paciente que ha tenido una encefalopatía por el componente pertussis de la vacuna. Entonces, en su esquema de inmunización, ya no le voy a poner la pertussis. La enfermera le va a aplicar la DT, que ya tiene solamente la vacuna contra la difteria y el tétano, ¿no? Se pone con intervalo de 2 meses entre dosis y dosis por vía intramuscular. Luego está la vacuna, a ver un momentito, la vacuna, esta de acá, la vacuna antipolio, la IPV. La IPV es la antipolio por vía parenteral. Esta contiene virus inactivados del virus de la polio, sirve para la prevención de poliomielitis y la dosis, el esquema es de 2, 4 y 6 meses con un refuerzo a la edad de 18 meses. Esa es la modificación que se ha hecho en nuestro esquema de inmunizaciones, que esta dosis de refuerzo está vigente ahora, desde el 2024, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, ¿cómo se ponía? Se ponía a la edad de 2 y 4 meses, se ponía la polio IPV, la inactivada, y a los 6 meses se le daba la vía oral. Y luego el refuerzo a los 18 meses también era la polio oral, o sea, 2 de polio oral. Ahora no. Se ha establecido, la disposición es que
todo sea por vía parenteral, IPV, 2, 4 y 6 meses, igualmente el refuerzo debe ser por vía parenteral, la IPV, polio parenteral, y la única que va a ser por vía oral es el refuerzo de los 4 años. Miren acá, el segundo refuerzo, ese es el polio oral. Esa es la modificación que se ha hecho en nuestro esquema. ¿Por qué? Por los casos de polio paralítica o parálisis flácida que se han estado asociando a la aplicación de la vacuna por polio oral, ¿no? ¿Y cuál es la vía de administración? Intramuscular es la IPV, ¿no? Igual, menor de 2 años en el muslo, mayor de 2 años en el hombro, ¿no? El músculo deltoides. La polio oral es virus vivo atenuado, es el virus salvaje. Prevención de polio que se aplica a la edad de 4 años solamente como refuerzo, ¿no? Y es vía oral. Si el niño escupe la vacuna por algún motivo, administrar una dosis de reemplazo. Contraindicado ¿en quién? En los niños sanos que conviven con una persona inmunosuprimida. Vacuna rotavirus, virus vivo atenuado para prevención de diarrea aguda, se aplica a los 2 y 4 meses con una edad máxima de 8 meses. O sea, máximo se aplica hasta los 8 meses. Se da por vía oral. Si regurgita o escupe la vacuna, no se administra una dosis de reemplazo, a diferencia de la polio. En la polio sí administra una dosis de reemplazo. En la rotavirus, no. No se recomienda dar una dosis de reemplazo. Luego sigue la vacuna antineumocócica. Esta es una vacuna conjugada, ¿no? ¿Para qué la han conjugado? Han conjugado el polisacárido de la bacteria con una proteína, que es la proteína diftérica. ¿Para qué? Para incrementar la inmunogenicidad de la vacuna, mejorar la respuesta inmunitaria, ¿no? Sirve para prevenir enfermedades invasivas. ¿Cuál es la antineumocócica que está está indicado en nuestro esquema nacional de inmunizaciones? Es la vacuna 13 valente, ¿no? 13, tiene para 13 serotipos. O sea, esta es una 13 valente o una vacuna también llamada multivalente, ¿no? Les había dicho para diferenciarlo de las vacunas combinadas, que son vacunas contra diferentes agentes infecciosos, mientras que las polivalentes son varios serotipos contra un mismo agente infeccioso, ¿no? Entonces, la vacuna antineumocócica es una vacuna conjugada para prevención de enfermedades invasivas por neumococo, y dentro de ellos están la meningitis, la neumonía y otras enfermedades como la otitis media aguda, la sinusitis. Son 3 dosis en el niño menor de 1 año, 3, 2, 4 y 12 meses. Si es que el niño no ha sido vacunado por algún motivo, debe ser vacunado entre los 12 meses hasta los 23 meses, o sea, la edad de 1 año y casi hasta cumplir los 2 años, solamente con 2 dosis, con intervalo de 1 mes entre dosis. A partir de los 2 hasta los 4 años, ya solamente es una dosis única, que es la que también nos han estado administrando a los adultos durante la pandemia de COVID, ¿no? Luego, se aplica como esta vacuna por vía intramuscular. La vacuna triple viral, que es también una vacuna, esta es una vacuna combinada, ¿no? Que es contra el virus del sarampión, papera y rubiola, contiene virus vivos atenuados que han sido cultivados en embrión de pollo, ¿no? Entonces, esta vacuna protege contra la infección por estos virus y se aplica una dosis a la edad de 12 meses con un refuerzo a la edad de 18 meses por vía subcutánea en el brazo, ¿no? A nivel del tercio medio del músculo deltoides. Contraindicada en los pacientes que tienen alergia al huevo, la gelatina y la neomicina, porque tiene estos preservantes dentro de su composición, ¿no? Dentro de la composición de la vacuna. La vacuna contra la influenza tiene virus vivos inactivados que protege contra la influenza H1N1 y la H3N2, ¿no? Esta vacuna previene contra estos serotipos prevalentes de la vacuna, pero cada año la vacuna se está renovando, ¿no? Porque estos virus mutan continuamente. La dosis es en el menor de 1 año,
son 2 dosis a la edad de 6 y 7 meses, y si no se aplicó, a partir de 1 y 2 años ya se aplica 1 dosis cada año. Se administra por vía intramuscular y está tener precaución en los pacientes con alergia al huevo, a las proteínas de huevo, porque es cultivada, tienen cultivos celulares, ¿no? Cultivadas en huevo, y tener cuidado, el paciente es con anafilaxia, estaría contraindicado cuando hay anafilaxia a la vacuna, ¿no? La vacuna varicela es virus vivos atenuados también para prevención de la varicela. Se aplica a la edad de 1 año, una sola dosis, y se puede aplicar hasta los 4 años en los niños que no lo recibieron. Se aplica por vía subcutánea a nivel del músculo deltoides. Y la antiamarílica también son virus vivos atenuados, prevención de fiebre amarilla, se aplica a los 15 meses por vía subcutánea. La DPT, que es la vacuna constituida por toxoides, tetánico, diftérico y células muertas de la bacteria, les he puesto acá separado porque de la DPT también forma parte de la pentavalente, ¿no? La DPT también puede venir en esta forma, no tener los otros agregados, o sea, hemófilus influenza B y hepatitis B, y entonces es necesario poner de repente separadas esas otras 2 vacunas, ¿no? Que hay vacunas monovalentes para hepatitis B, entonces, y también para hemófilus influenza. Entonces, la ventaja de poner una vacuna, 5 vacunas en una pentavalente es el pinchazo que recibe el niño, ¿no? 5, imagínense, Ari, si le pongo separado DPT y luego le pongo separado hepatitis B y le pongo hemófilus influenza B, entonces son 5 vacunas, ¿no? Perdón, serían 3 pinchazos, ¿no? Listo, entonces esta vacuna la voy a poner, si es que no apliqué, le aplicaría al paciente la pentavalente y le tendría que poner cómo se está aplicando ya dentro de nuestro esquema nacional de inmunizaciones como refuerzo, ¿no? O sea, como refuerzo se pone a la edad de 18 meses y a la edad de 4 y 7 años. Por vía intramuscular. La hepatitis A, esta es una vacuna que sí se ha agregado recientemente en nuestro esquema nacional de inmunizaciones, en esta nueva norma técnica, y se aplica una sola dosis a los 15 meses de edad, por vía intramuscular. Contraindicada, los pacientes que han hecho pueden hacer hipersensibilidad a la neomicina, ¿no? Sobre todo en casos de anafilaxia por neomicina, pero muy raro que se presente esta complicación o este efecto adverso. Otra vacuna es la vacuna para el papiloma virus humano. Esta es una vacuna recombinante, contiene proteínas purificadas de este virus de los tipos 6, 11, 16 y 18, que es un virus que está implicado en el desarrollo de cáncer de cuello uterino en las mujeres, ¿no? Por el virus tipo 16 y 18 y el desarrollo de verrugas genitales, ¿no? Por las cepas 6 y 11. ¿Cuál es la modificación en nuestro esquema? Que antes a las niñas se le ponía 2 dosis, pero ahora no. La nueva recomendación es que se le ponga una sola dosis a niños y a niñas, ¿ya? Antes no se le ponía a los niños, ya solo a las niñas. Entonces, ahora se le pone tanto a niños y niñas de 9 a 13 años una dosis, ¿no? Entonces, acá le he puesto una dosis en las niñas a partir del 2023, porque hasta el 2023 se ponían 2 dosis. Se administra por vía intramuscular a nivel del músculo deltoides. Entonces, resumiendo, aquí está, chicos, para que ustedes puedan estudiar, más fácil está, ¿no? Ahí dice, ay, ya la doctora López ha hecho una ensalada de las vacunas que ya no sé ni por dónde se pone. Ahí está resumidito para que ustedes lo puedan estudiar. Las vacunas que se ponen a los 2, 4, 6 meses, ¿no? Aquí está, miren, IPV, que es la polio parenteral, que es el cambio que ha habido, se pone a los 2, 4, 6 meses por la polio inactivada, la IPV, y el refuerzo también es con polio parenteral, acá está, a los 18 meses. Es la modificación que se ha hecho en nuestro esquema de vacunación. Una vacuna agregada es a los 15 meses, vacuna contra hepatitis A, que no se estaba aplicando antes, ¿no? Y la única vez que el niño va a recibir la polio por vía oral es a la edad de 4 años. Es como refuerzo a la edad de 4 años.
Y otra cosa, algo más que les he puesto resumido acá, que también está dentro de la norma técnica, ustedes la pueden bajar, ¿no? Pero he hecho este recorte para acordarnos que la BCG se puede aplicar hasta los 12 meses sin problema, idealmente dentro de las primeras 12 horas de vida. Si se pone después del año, hasta los 5 años, previo descarte de tuberculosis. La vacuna hepatitis B, si no se administró en las primeras 12 o 24 horas de vida del recién nacido, se puede poner hasta los 7 días en casos excepcionales, por ejemplo, partos domiciliarios, ¿no? La pentavalente, que tiene el componente pertussis, hasta los niños hasta los 7 años. Después de los 7 años tendría que ponerle solo la DT, o sea, difteria, tétano, sin el componente pertussis. La IPV, que es la polio parenteral, ¿no? Desde que se inicia la captación, 3 dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas que se puede aplicar hasta los 4 años. Rotavirus solamente hasta los 8 veces. Neumococo en el menor de 1 año, 2 dosis, ¿no? Y la tercera de refuerzo a los 12 meses. Niños y niñas de 1 a 2 años se aplicará con una dosis, se aplicará una segunda dosis. Después de eso solo se pone una dosis. Sarampión, papera, rubiola, primera dosis a la captación con un intervalo de 4 semanas hasta los 5 años. Después de eso ya no se aplica. Difteria, pertussis, tétano, se colocará la primera dosis de refuerzo a la captación y el segundo refuerzo con un intervalo de 6 meses. Hepatitis A, ¿no? Solamente en menores de 5 años, una dosis. Fiebre amarilla se puede aplicar hasta la edad de 59 años, una sola dosis. Varicela, menores de 5 años, una sola dosis. ¿Qué nuevas vacunas hay? ¿No? Ahora se están desarrollando múltiples vacunas que están en estudio contra agentes infecciosos, ¿no? Y también vacunas para prevenir para el cáncer, ¿no? Todavía están en pleno desarrollo, o sea, el futuro de vacunas es promisorio porque están investigando ya, tratando de fabricar vacunas contra estafilococo meticilino resistente, por ejemplo, contra Escherichia coli, ¿no? Contra la tuberculosis, ahorita está ya casi, ahí está, me parece que ya está en fase 3, se están fabricando una vacuna que va a ser la primera vacuna en base a Mycobacterium tuberculosis atenuado, porque sabemos que nuestra vacuna BCG no es Mycobacterium tuberculosis, es Mycobacterium bovis, ¿no? Entonces, esta sería la primera vacuna que tiene al Mycobacterium tuberculosis atenuado, ¿no? Que se está fabricando o se está tratando de que salga, ¿para qué? Para prevenir la tuberculosis pulmonar en los adolescentes y en los adultos, porque hemos visto que la BCG protege a los niños contra las enfermedades, contra la TB, las formas invasivas de tuberculosis, ¿no? Más no protege contra la tuberculosis pulmonar, sobre todo en los adolescentes y en los adultos. Y la intención de esta vacuna es esa, ¿no? Ahora, para recordarles también que ya existe la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, ¿no? No sé si lo han visto en su clase de bronquiolitis, pero ya existe una vacuna contra el virus sincicial respiratorio. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué hasta ahora recién se fabrica una vacuna? Hasta ahora no hay una vacuna para ser aplicada en el niño. Se trató de que haya una vacuna para los niños, pero es una vacuna que dice que es muy difícil de hacerla porque el virus para mutando constantemente, ¿no? Entonces, lo que hay ahora es una vacuna ya aprobada, llamada Abrisvo, para ser aplicada en las gestantes, aplicada ya y que está siendo utilizada en Estados Unidos, ¿no? Se debe aplicar a las gestantes entre las 24 y 36 semanas y en los adultos mayores de 60 años. ¿Para qué se aplica a las gestantes? ¿Para qué? Para que la mamá pase anticuerpos por vía transplacentaria a su bebé y lo va a proteger hasta los 6 meses de vida, que es la etapa en que el niño tiene riesgo de hacer una bronquiolitis severa. Ese es el niño más vulnerable, la etapa más vulnerable, ¿no? Entonces, ojalá que pronto llegue a nuestro país, ¿no? Y no sea tan costosa y esté al alcance nuestro para que podamos vacunar al menos siquiera a la madre.
Y esta es una vacuna que también tiene, no es una vacuna con virus vivo atenuado, es una vacuna que tiene una subunidad, ¿no? O sea, pues solamente tiene el antígeno, que es del virus, es una parte del virus, una glicoproteína, que es el antígeno F, ¿no? Este es el antígeno que favorece la fusión del virus a la célula, ¿no? Entonces, es una vacuna que tiene contra los subgrupos A y B del virus sincicial respiratorio. Otra de las vacunas que también ya están en circulación en nuestro país son las vacunas para meningococo. Ustedes habrán escuchado que hace poco hubieron varios casos de enfermedad meningocócica en algún lugar de la selva, ¿no? Donde enfermaron varias personas, ¿no? Entonces, estas vacunas todavía no están en nuestro esquema nacional de inmunizaciones, ¿no? Porque deben haber criterios, supongo, para incluirlos, ¿no? De repente el número de casos no es suficiente para que sea incluido dentro de un esquema nacional, pero sí están, se pueden adquirir, ¿no? Una de ellas es la vacuna meningococo B, que contra el meningococo B es la Trumemba. Es una vacuna con una subunidad proteica, está apta para aplicarla a partir de los 10 años hasta los 65 años y son 2 dosis, ¿no? Con intervalo de 6 meses por vía intramuscular. Y la otra vacuna es contra la meningococo, varias cepas de meningococo, las A, las C, Y, W y 135, que es la Nimenrix, que tiene un polisacáridos de la Neisseria meningitidis conjugada con un toxoide tetánico, ¿no? Esta vacuna es apta para aplicarla desde las 6 semanas de vida inclusive, ¿no? Pero se recomienda iniciar la vacunación desde los 2 meses en adelante. ¿Y cuántas dosis son? 2 dosis con intervalos de 6 meses por vía intramuscular. Bueno, entonces, para acordarnos, acá les pongo un ejemplo, ¿no? Si tuviera un paciente, por ejemplo, que es derivado de CREF, ¿no? Con la historia de que es un niño de 1 año que recibió vacunas solamente hasta los 4 meses, entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer? Revisar su calendario de inmunizaciones y ver qué vacunas debo ponerle a continuación. No necesito reiniciar el esquema. Este otro caso de la derecha, niño de 8 años, vacunado hasta la edad de 1 año y luego no continuó con vacunas. Si tiene 8 años, después de los 8 años, no podría ponerle la difteria, pertussis, tétano, solo la puedo aplicar hasta los 7 años, ¿no es cierto? Entonces ya no le podría poner el componente pertussis de la vacuna. Tendría que ponerle solo la DT y las siguientes vacunas que le faltan. Concluimos entonces diciendo que las vacunas son armas biológicas fundamentales para prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales en la infancia, como el sarampión, la rubiola, la hepatitis. Es importante el cumplimiento de los esquemas de vacunación recomendados por las autoridades de salud, que están diseñados para maximizar la protección en las diferentes etapas del desarrollo infantil. Aunque algunas vacunas pueden tener efectos secundarios leves, como fiebre o enrojecimiento en el sitio de la inyección, los beneficios superan a los riesgos, ¿no, doctores? Entonces, debemos procurar captar a la mayor parte de los niños y concientizar a los padres para que cumplan con su calendario de inmunizaciones. Tener en cuenta las falsas contraindicaciones que puedan causar una pérdida de oportunidad para el cumplimiento del esquema de vacunación. Y los padres y cuidadores siempre deben estar informados, ¿no? Informados sobre la importancia de las vacunas, informados sobre cómo manejar los efectos adversos y siempre estar proactivos sobre el estado de vacunación de sus hijos. Bueno, muchas gracias, chicos. Si tuvieran alguna pregunta. No, doctora, está claro, gracias. Ya. Muchas gracias también por su atención, chicos.